No tenía antecedentes, pero el padre de los nenes está preso en el Concar. Tranquilos, ¿qué vamos a hacer? Es un ajuste de cuentas, está todo bien. Esta es la historia de Juan Manuel. ¿Qué escuchamos entonces, Diego? ¿Cómo andan? Ahora sí, arrancamos con canción. ¿Andan bien? Muy bien. Bueno, muy bien. Vale. Estamos escuchando parte del espectáculo de Doña Bastarda, la gran ganadora de este espectáculo. Y bueno, contando la historia de un ajuste de cuentas. Y tiene que ver un poco el informe de hoy para comenzar. Porque acá no jugamos para la tribuna, ¿no? Acá no jugamos para la tribuna, acá hacemos periodismo. Y nos vamos a meter un poco en lo que fueron las cifras de delitos del año 2024 y a contrastarlos un poco con lo que fue parte del relato que se fue haciendo durante todos estos años y durante también el año que se fue por las autoridades del Ministerio del Interior. Y empecemos con este repaso que sé que les va a gustar un poco para la tribuna. Cuando la noche el sueño crecía, un gran estruendo me estremecía y salí. La acción policial debería de ser más o menos 80% inteligencia, 20% músculo. Que te tiene que hacer cargo de la seguridad pública es el presidente de la República. La delincuencia tiene que saber que si nos toca ganar a nosotros se le terminó el recreo. Y a la policía no le vamos a decir que vaya al área chica, le vamos a decir que se meta dentro del arco. La baja de los delitos es consistente, es indiscutible y es un camino claro en el cual hemos avanzado. Creo que confirma de manera sostenida y muy firme, muy fuerte, lo que veníamos anunciando en el seguimiento que hacemos en forma diaria de todos los delitos que se suceden o se concretan. Ahora volvieron las carteras al barrio. Ahora podemos salir con carteras. Ahora podemos vivir sin miedo. Volvieron las carteras y va a volver la seguridad. Académicamente está mal agarrar y sumar 5 años versus 5 años. Vos lo que tenés que mirar es la evolución del delito. Es mucho más fácil subir la cifra porque lo único que tengo que hacer es nada, de retirarme de los barrios, dejar que el microtráfico sea el que campee y el que mande, que la tarea que nos tocó a nosotros, que es lograr bajar esa cifra de homicidios desde un lugar tan alto, es más, desde su lugar histórico más alto. La pareja de la colonia Nicolich es parte integrante del nivel de violencia que se da en la disputa de zona y de territorio entre ellos. No era una familia que progresó por sí sola. Apareció ahí 3 meses, construyó una casa muy grande, se cercó y de alguna manera había datos de que había vinculación con narcotráfico. Sobre las causas de los aumentos de homicidio, para el ministro hay ciudadanos clase A y clase B. Si tú caes en la muerte por ajuste de cuentas, no contás. Cuando se le terminan los ajustes de cuentas, los tira para la banda de narcotráfico. Banda de narcotráfico. Que un ministro del Interior use como argumento de la violencia a la banda de narcotráfico cuando es su responsabilidad que abunde el narcotráfico. Sí, me confunde porque así están algunos barrios. ¿Fracasamos? ¿Alguien cree que la seguridad fracasó por falta de recursos? La seguridad fracasó por falta de autoridad, porque el presidente tiene que decir el tema de la autoridad, el tema de la seguridad pública es un tema mío. Yo me hago responsable, ni siquiera el ministro del Interior. Estamos en César Mayo Gutiérrez y Fernando Menck, donde ustedes pueden ver una movilización de vecinos, comerciantes, reclamando seguridad. Porque hay un grupo muy importante de vecinos que están reclamando seguridad. Era marcha organizada por el colectivo de La Vida Vale, así eso es uno de los reclamos que tienen las vecinas y los vecinos por inseguridad que viven. Era un sueño nomás, la gente se muere tranquila. Bueno, gran repaso, Diego. Sí, gran repaso. Contando un poco las visiones de los distintos ministros del Interior que hubo, Larrañaga haciendo referencia a la baja de delitos, diciendo, la pandemia en realidad no fue tanto, sino fueron las acciones que llevamos. Después Heber y sus chistes y sus bromas. Después Martinelli. Martinelli fue, digamos que el ministro del Interior más estudioso de los tres, pero en realidad fue el más estudioso y el que
al que le fue peor en cuanto a números, fue el que le fue peor. Y bueno, después la calle con estos mensajes. Y a lo último, varias marchas de inseguridad. Yo hacía mucho tiempo que no veía tantas marchas por inseguridad en distintos puntos del país. Pero vamos a empezar a repasar un poco lo que fueron las cifras del año 2024 y además contrastarlas con un pedido de informes que hizo nuestro compañero Eduardo Preve, donde hay una diferencia sustancial. Y esto es algo que se vuelve a repetir de homicidios, de las cifras que da el Ministerio del Interior. Por ejemplo, en el año 2024, el Ministerio del Interior da 379 homicidios y en el caso del pedido de informes que hizo Eduardo, se dan 396. Es decir, que hay una diferencia grande, cantidad de personas fallecidas en denuncias de homicidio consumados según mes del hecho, dice el pedido de informes de Eduardo, y se da entonces esta diferencia con las cifras del Ministerio del Interior, algo que ya había pasado el año anterior. Y bueno, y esto tiene que ver con varios factores, pero empecemos a analizar un poco, y acá es importante, la construcción del relato que hizo el Ministerio del Interior y que hizo sobre todo el ministro saliente Nicolás Martinelli, quien para él siempre estaba todo bien. Que podemos anunciarles una baja de todos los delitos que habitualmente son los que les presentamos, salvo los años de pandemia. Hemos logrado, como lo hemos dicho en varias oportunidades, mesetear los homicidios, sobre todo los años 2022, 23 y 24. Luego pasamos a la gráfica de las rapiñas. Ahí ustedes tienen, las rapiñas han tenido un descenso muy, pero muy importante. La siguiente gráfica es la de los hurtos. También ahí, como yo mencionaba anteriormente, hemos tenido un descenso muy importante de los hurtos. Luego tenemos la gráfica del abigeato, que esto sí ha tenido también un descenso tremendamente importante. Acá ustedes pueden ver la tasa de homicidios en los centros de rehabilitación. Más adelante vamos a ver también la de fugas y la de suicidios, que están también cerrando el año 2024 entre las mejores tasas de los últimos, diría yo, 10 años. Y por lo tanto es un dato tremendamente alentador en lo que tiene que ver con el trabajo que venimos llevando adelante en el Instituto Nacional de Rehabilitación, con políticas sociales, con el MIDES, con INEFOP, con la UTU. Bueno, todo estaba bien para Martinelli, todos los delitos venían bajando, después las denuncias de delitos, rapiñas, hurtos, abigeato, y acá sí hay un punto en donde el gobierno pasado, digamos, acertó, pues fue la creación de varias guardias rurales ante varias denuncias que se venían dando, un nuevo delito que venía apareciendo y que se hizo mucho énfasis en esto y se lo pudo bajar. Pero empecemos a repasar porque nosotros el año pasado también lo hicimos, este repaso de cómo se dieron los delitos y sobre todo los homicidios, que es por donde se mide la criminalidad de los países, y Uruguay sabemos que viene en una situación complicada, pero recién el 28 de febrero el Ministerio del Interior publicó el desglose, digamos, de las cifras. Sí. Esto que estábamos escuchando de Martinelli es de una declaración de los primeros días de enero, donde dan las cifras, pero con pequeñas gráficas, no nos dan todo el desglose que nos dan. Ese desglose recién el 28 de febrero, hace muy poquito lo publicaron, es decir, fue el viernes, ¿no? El viernes, sí, el día antes de dejar el gobierno, ese día se publicó este desglose. Entonces, bueno, para ir analizando. La mayor cantidad de homicidios, obviamente, se dio en Montevideo, con 231 casos, seguido por Canelones, con 46, y después aparece Maldonado, con 23, uno de los departamentos que se le ha complicado la situación a nivel de seguridad, y después el Ministerio del Interior pudo controlar algunos focos que venían siendo bastante violentos con respecto al año anterior. Por ejemplo, el caso de Rivera, donde se pasó de 15 homicidios a 6 en el año 2024, y esto tiene que ver con un foco que el Ministerio del Interior pudo controlar. Entonces, efectivamente, algunas acciones que el Ministerio del Interior tomó, que principalmente tuvieron que ver con el patrullaje en la zona de Rivera, lo pudo controlar. La zona de Durazno también, del departamento de Durazno, se bajó de 10 a 5, es decir, que el Ministerio del Interior en algunos departamentos pudo controlar la situación, no así obviamente en Montevideo, donde se pasó de 208 a 231, pero ¿a qué voy con esto? Con que esto da un margen de que hay homicidios que pueden ser pueden ser evitables, contrario a lo que siempre el Ministerio del Interior ha dicho. Y ahí tenemos en pantalla el mapa, el famoso mapa
mapa calórico donde se muestra la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes, donde obviamente Montevideo aparece con una tasa altísima, con 15,9%. Montevideo como una de las ciudades con más homicidios de América Latina. Obviamente lejos de ciudades de Brasil, lejos de ciudades de Centroamérica, pero dentro de nuestra región, Montevideo aparece con una tasa altísima, de 15,9%. Rivera, que era el departamento que tenía una de las tasas más altas en relación a su cantidad de habitantes, bueno, bajó y se ubicó con 9,6%, y Durazno, otro de los departamentos que se logró bajar, aún sigue con una tasa alta ahí de 12,9%. Pero escuchemos parte de la explicación que daba el ministro Nicolás Martinelli, y algo muy curioso, que Nicolás Martinelli pidió paciencia en su última declaración como ministro del Interior, del ex ministro del Interior, pero en su última declaración pidió paciencia. Y curiosamente la paciencia era algo que no se le tuvo al anterior ministro del Interior, Nicolás Martinelli, cuando se le exigía, cuando Uruguay empezó a tener una escalada de violencia muy grande, sobre todo en el año 2018, 2019. Bonomi. Yo que dije Martinelli, perdón, no se le tenía esa paciencia a Bonomi, con aquel famoso renunciado Bonomi. Bobomi fue uno de los términos que el propio Nicolás Martinelli usó para referirse a un ex ministro del Interior. O sea, a ese nivel se manejaba la situación, y hoy lo último que hizo Nicolás Martinelli como ministro fue pedir paciencia. Lo primero es tener paciencia. Una vez que llegás a los niveles que tuvo Uruguay, de una tasa del 12% cada 100.000 habitantes en su pico en 2018, después el trabajo de lograr bajar el nivel de homicidios es mucho más difícil, es mucho más cuesta arriba. Esto no lo digo yo, lo dicen diferentes trabajos académicos a los que hemos tenido oportunidad de acceder. Entonces, ¿cómo abordás ese trabajo? Y con múltiples proyectos y con trabajos interinstitucionales. O sea, no es solo trabajo de la policía, nosotros lo venimos diciendo hace tiempo, por eso lo del enfoque dual. No alcanza con lo que la policía puede hacer en materia de homicidios. Los homicidios son muy difíciles a veces de prevenir o de prever. Uno no puede tener un policía en cada casa, en cada esquina, en cada bar, en cada restaurante, donde se suceden los diferentes hechos. Y muchas veces la policía llega cuando la sangre ya está en el río. Entonces, por eso es muy importante todo el trabajo previo en materia de prevención. Y ahí es donde entran a jugar un factor muy importante otros organismos, como tiene que ver la educación, como tiene que ver la salud mental, la atención de adicciones, la atención de las drogas. Y en ese sentido nosotros hemos trabajado muchísimo tanto con el Ministerio de Desarrollo Social, en brindar oportunidades dentro del Instituto de Rehabilitación, como con otros organismos del Estado en el mismo sentido. Tenemos el programa Barrios sin Violencia, que apunta específicamente a reducir los niveles de violencia en los barrios. Es un programa que recién tiene 6 meses. Yo creo que está dando buenos resultados. A veces es muy difícil medir los resultados porque es muy difícil saber qué es lo que los chicos que trabajan en los barrios lograron evitar. Empezar a trabajar con más facilidad en el barrio, acercarse a personas de diferentes organizaciones que cometen delitos en el barrio, y que naturalmente en algún momento eso va a empezar a dar, entendemos nosotros, un resultado mucho más profundo y mucho más importante, que permita cortar niveles de violencia que estamos viendo hoy en algunos barrios, sobre todo lo que tiene que ver con disputas entre diferentes bandas de crimen desorganizado, y en algún caso puede ser algunas disputas vecinales que se arrastran hace mucho tiempo, que no tiene que ver con temas de droga, pero que son disputas que se arrastran hace mucho tiempo. Después todo lo otro, entiendo yo, que es un fuerte trabajo vinculado a lo social. Educación, desarrollo social, oportunidades laborales, salud mental, drogas, adicciones. Por ahí viene. Y como te decía al principio, mucha paciencia. Esto no vas a lograr llegar a los niveles de las tasas que Uruguay tenía del 6, 7, 8% de un día para el otro. Esto se requiere de un trabajo continuo, se requiere de políticas de Estado, y por eso es muy importante en estos casos, sobre todo ahora que hay una transición en curso y que va a gobernar otro partido político distinto al que estaba, poder continuar muchas de estas políticas para seguir profundizando en estas bajas. Bueno, ahí Nicolás Martinelli haciendo referencia a una visión más bien ideológica de cómo bajar la tasa de homicidios, pidiendo paciencia, algo que el anterior
gobierno, es decir, el anterior del Frente Amplio, no se le tuvo cuando hubo un cambio de la modalidad delictiva, reconociendo que, como en aquella ocasión se señalaba por parte del gobierno de Bonomi, que la lucha territorial, la disputa territorial entre bandas de narcotráfico hacía que la violencia aumentara, reconociendo que esto pasó y que ahí curiosamente Martinelli menciona que él ha leído mucha información que le pasaba a Diego Sanjurjo, etcétera, y menciona que hay homicidios que no se pueden prevenir. Algo que esta información y este material, y lo hemos trabajado acá, sí habla de que hay posibilidad de prevenir ese tipo de homicidios, ¿no? Cuando hay focos, cuando vos sabés zonas, cuando vos sabés cuáles son las bandas, quiénes las integran, obviamente vos no podés impedir un homicidio donde dos vecinos se pelean por una como pasó en el Parque Gapurro, por una pelea de un perro y un gato. Y terminaron peleándose. Pero sí podés prevenir ese foco, que es, curiosamente, la gran mayoría. Podés justamente aumentar la presencia policial en los barrios, algo que se hizo a lo último. Y sobre esto de que el ministro habla de este cambio de estrategia, este cambio dual, ¿no? E ir tanto por la prevención como por la represión. Algo muy criticado fue justamente la prevención, que era un foco fundamental durante los gobiernos frente amplistas en el Ministerio del Interior. Se decía, falta represión, tenemos que ir por el lado de la represión, y así comenzó el Ministerio del Interior saliente, ¿no? Comenzó fuerte, con un pie muy fuerte en esto, en represión, y después se dan cuenta de que no, de que en realidad también era un relato de la derecha, que no existía la represión. Exactamente, exactamente, se criticaba algo que que en realidad se estaba haciendo, las dos cosas se estaban haciendo, y ahora se vuelve a esta estrategia de alguna manera, y ahí, ¿no? La postura es bien marcada, bueno, el ministro que asume, que es Jorge Larrañaga, y bueno, después cómo se dan los cambios. Martinelli, un ministro más estudioso, con más aplicabilidad de los datos, pero con una construcción de un relato que no coincide con lo que pasó. Algunos datos de estos homicidios del año anterior: la mayor cantidad se produjeron los miércoles. 18% se produjeron los miércoles. Está muy parejo los días, no los fines de semana necesariamente, pero la mayoría se produjeron los miércoles. Después, en el horario, esto sí es importante, de 22 a 6 de la mañana se produjo la mayor cantidad de homicidios, o sea, en la noche. Y este tipo de homicidios tiene que ver con distintas disputas. Hay menos movimiento de 22 a 6 de la mañana, o sea que la posibilidad de prevenirlos también debería ser mayor, pero bueno, eso no ocurrió. Después, lugares donde se dieron estos homicidios, 60% en la vía pública u otros espacios abiertos, es decir, la mayoría se producen en la calle, un 31% en la reincidencia, en la residencia. Esos son más difíciles de prevenir, obviamente, claro. Esos tienen que ver con otras cuestiones, y después un 4% en centros de reclusión y un 2% en locales comerciales, estos vinculados a rapiñas, justamente, pero la mayoría son en lugares públicos. Después, arma de fuego, la gran mayoría fueron con arma de fuego. Esta es otra de las características que se ha planteado por parte de los estudiosos, que Uruguay tiene que empezar a generar un desarme, porque es uno de los países con más tenencia de armas. Con más tenencia de armas per cápita. En el horario nocturno también son la mayoría los homicidios con arma de fuego. Después, algunos otros datos tienen que ver con el nivel de aclaración, y esto es importante: se ha mejorado el nivel de aclaración, ha subido al 60%, y esto después puede cambiar, porque la investigación sigue, pero esto tiene que ver, esto sí es una de los aciertos que tuvo este Ministerio del Interior, que fue la creación de un departamento de homicidios para poder trabajar justamente en la aclaración y en las causas y en hacer un seguimiento a cada caso, y esto ha servido, toda esta información sirve para poder aplicar en otros casos. Después, otro dato importante, primero vamos a escuchar a Martinelli, que tiene que ver con Martinelli destacó esto de los ¿se acuerdan de esa discusión que hubo hace poco de los barrios intervenidos y de los operativos de saturación, etcétera? Bueno, Martinelli defiende lo que se hizo ahora y lo contrasta con lo que se había hecho 5 años antes.
cambiamos el concepto aquel de saturación de los barrios por la intervención y creemos que nos ha dado buenos resultados. Obviamente en algunos lugares se necesita más tiempo, en otros ha sido más rápido. La Cruz de Carrasco fue un ejemplo, Villa Española se intervino, La Chancha, Nueva España, varios barrios que estuvieron intervenidos en su momento, logramos de alguna forma bajar muchísimo los niveles de violencia y hoy prácticamente no son noticias. Entonces hoy los focos los tenemos concentrados tanto en Cerro Norte como en Marconi. Y en definitiva, la intervención cambió el concepto, porque ahora cuando intervenimos nosotros además aterrizamos con otro montón de instituciones a las que les golpeamos la puerta para que también vayan, a través de convivencia ciudadana, barrios sin violencia, nos sentamos a hablar con los CAIF del barrio, nos sentamos a hablar con las escuelas públicas, con los liceos que hay ahí, y tratamos de generar una interacción importante, porque entendemos que es la única forma de bajar esos niveles de violencia. También la evidencia internacional indica que la única forma es tener presencia policial, no hay otra. Por lo menos los trabajos académicos que a veces me acerca a Sanjurjo para que yo lea, indican de que en los países donde han logrado bajar de forma importante los homicidios o la violencia ha sido porque está la policía presente y están las instituciones públicas con mucho músculo ahí traccionando. Y Uruguay tiene una ventaja que a veces no tienen muchos otros países donde tienen niveles de violencia altos, que en Uruguay, en estos barrios, ya hay instituciones públicas ahí. Porque tenés un hospital, porque tenés una policlínica de ACE o de la Intendencia, o un CAIF, o una organización privada, pero siempre hay algo referente en el barrio que te ayuda en ese sentido. Y después volvemos a lo del principio, hay que tener paciencia. Esto acá no hay recetas mágicas y hay que seguir trabajando y traccionando, entiendo yo, en este mismo sentido que se viene haciendo en base a esta estrategia de enfoque dual. No, que se haga Fede Cuba, no se va a quedar ahí. No se va a quedar ahí sentado. Pobrecito. Para que no sabe, tenemos a Fede Cuba, lo tengo sentado a mi lado tratando de solucionar. Bueno, ahí Martinelli vieron que hace hincapié y destaca lo que es el trabajo de la intervención, pero acá lo que me parece muy curioso es el Ministerio del Interior intervino determinadas zonas y determinados barrios. Le voy a pedir a nuestro compañero Seijas que nos ponga el mapa de Montevideo, el famoso mapa calórico, y acá es algo que mucho se habló durante mucho tiempo. Es muy ilustrativo. No el de Uruguay, Seijas, el de Montevideo. El de Montevideo que aparece el mapa calórico. Para ver qué sucedió en los barrios. Exactamente, para ver qué sucedió en los barrios. Y como dice Luquita, es muy ilustrativo porque el Ministerio del Interior no pudo, a pesar de contar con este tipo de intervenciones, a pesar de saber dónde iban a estar los focos calientes, a pesar de saber dónde estaban la mayor peligrosidad, detener los homicidios. Tentate. Sentate. No, me está complicando. La Fede acá escondido, no me dejes así expuesta al aire. No, pero Fede se puede ir. Diego. No, pero no quería que te aguantaras. No hay nada peor que aguantarse la risa. No hay nada peor que aguantarse la risa. Pero acá, viendo el mapa, vemos que las zonas de Cerro Norte, la zona de Casabó, la zona de parte de Santiago Vázquez, la zona de la Cruz de Carrasco, fueron algunos de los puntos donde la situación estuvo muy complicada. Y aún así, aún sabiendo la información, el Ministerio del Interior no pudo hacer nada. Y eso es bastante curioso. Y el ministro ahí dice, bueno, yo he leído los informes que me ha arrimado Diego Sanjurjo, y los informes de lo que sucede en América señalan que es importante la presencia policial, y que eso es una forma de prevenir. Y aún así, estos barrios fueron los más perjudicados. Claro, porque, a ver, la importancia justamente de tener datos certeros de lo que está sucediendo, pero después poder hacer algo con eso también, claro. ¿No? No solamente alcanza con los informes, que está muy bien que se hayan hecho, que se hayan implementado, bueno, como nuevos informes que tienen que ver con cárceles, rehabilitación y demás, sino, bueno, ¿qué es lo que hacemos con esa información?
Miren, si ponen el mapa, bueno, es evidente toda la zona periférica. Después hay una zona que es la zona de Melilla, etcétera, que es como hacia el norte, pero es una zona más rural. Pero después, bueno, la zona costera, nada, tiene un nivel muy bajo de casos de homicidio, etcétera. Y bueno, y esto también tiene que ver con muchas cuestiones que suceden en estos barrios periféricos, ¿no? Y no hay muchas sorpresas. No hay muchas sorpresas. Entonces, es lo que me termina sorprendiendo, donde aún con la información, aún con los datos, el Ministerio del Interior no pudo hacer nada y no pudo prevenir. Y otro de los datos interesantes tiene que ver con la cantidad de niños y niñas baleados y asesinados. Según el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, el ex ministro, perdón, en su última conferencia, ellos no notaron que haya aumentado. Que cuando nos enteramos de una noticia de un niño baleado o de un niño que fallece producto de una bala, para nosotros es una noticia tremendamente triste y que nos duele. Los datos que nosotros tenemos no arrojan que haya habido un crecimiento como se ha manejado en algunas oportunidades de chicos baleados. Nosotros estamos trabajando ahora con el observatorio y con el Ministerio de Salud Pública para cotejar datos y ver por qué hay una diferencia entre los datos que tenemos nosotros y los datos que tiene Salud Pública. Preliminarmente, lo que nos han dicho, repito, falta todavía finalizar ese trabajo, es que en Salud Pública a veces cuentan doble el ingreso de un niño que va, o un adolescente, porque cuentan cuando el chico ingresa para ser atendido y después lo cuentan nuevamente dentro del mismo mes si el chico va a hacer una curación o una sanación de esa misma herida. Eso es lo que pudimos detectar en función de intercambios que hemos tenido hoy con Salud Pública. Entonces, para nosotros el dato fiable que tenemos hoy es el que hemos mostrado siempre de parte del Ministerio del Interior y que no arrojan un crecimiento de chicos baleados, al menos con respecto a lo que tiene que ver con las disputas en materia en los barrios, digamos, ¿no? No te olvides que también a veces ingresan muchos chicos baleados por manipulación de armas, y que es simplemente un tema accidental porque le sacaron el arma al padre o porque encontraron un arma en la casa y se dispararon sin querer en un pie o lo que fuere, o manipularon mal, un adulto manipuló mal un arma y sin querer le disparó a un chico. Pero en lo que tiene que ver con lo que supongo que tú preguntás, nosotros no vemos que haya un incremento. Bueno, Martinelli negaba esta situación y los datos dicen que entre el 1 y el 31 de diciembre de 2024 fueron asesinados 3 niños de 0 a 3 años, 1 de 4 a 5, 4 de 6 a 12 y 14 de 13 a 17. Pero de esos 14, pues un adolescente es considerado por nivel médico hasta los 15, porque se atiende por pediatra. Las cifras saltan, o sea que las cifras crecieron las cifras de niños baleados y Nicolás Martinelli esto no lo afirmó, lo negó en esa conferencia de prensa. Incluso recordemos cuando sale el presidente del Pereira Rosell, el director del Pereira Rosell a decir Galeana, que justamente hay un incremento de la cantidad de niños baleados que ingresa, ¿no? al hospital, y esto genera una repercusión política. Sí. Claramente a las autoridades no les gustaron estas declaraciones y enseguida salieron a hablar y a decir esta teoría que se maneja de que, bueno, de cuándo van a hacer las curaciones también se los cuenta como baleados, pero bueno, es algo que lo vemos, que lo ven los médicos día a día. Nosotros también hemos entrevistado a diferentes médicos, a Mauecín, si no me equivoco es el apellido. Sí. Del médico con el que dialogamos sobre que esto es real, que es así, y que después es todo un tema, ¿no? Porque los gurises siguen internados durante un tiempo bastante extenso porque no pueden volver al barrio. Exactamente. Y todo lo que genera, y bueno, el otro día lo repasábamos con un informe que se hizo en Brasil de todas las alteraciones que genera en las balaceras en niños y niñas, en la educación, en la salud, etcétera. ¿Querés decir algo? No, que realmente, o sea, es muy tremendo, sí, es tremendo cómo ha aumentado, es tremendo eso que vos recordabas, sale cómo nos relataba este médico, eso mismo, quedamos impresionados con la cantidad de tiempo que pasaban. Es muy triste. Allí,
dejados en el hospital, ¿no? Bueno, pese a el relato que bueno, se fue construyendo de que no podía aumentar la violencia o la cantidad de homicidios por las disputas territoriales y ese famoso audio de la calle en el Parlamento, 52% de los homicidios tienen causa de conflicto entre grupos criminales, tráfico de drogas o ajuste de cuentas. Un 13% altercados espontáneos, no domésticos, espontáneos, estos que decíamos que son más difíciles de prevenir, violencia intrafamiliar un 11%, rapiña, acopamientos similares 7%, motivo desconocido 13%. Es decir, la gran mayoría son por estos altercados y el Ministerio del Interior tiene la información, sabe dónde ocurre, están ahí los puntos, esto viene ocurriendo hace tiempo y no pudo hacer nada con esto. Y construyó el relato señalando que no tenía posibilidad de prevenir este tipo de homicidios. Y ahora dejamos de lado a Martinelli y bueno, escuchemos los reclamos de vecinas y vecinos de lo que fue a lo largo de este tiempo y después vamos a escuchar parte de lo que dijo el nuevo ministro del Interior, Carlos Negro, pero escuchemos ahora a Elba Núñez del colectivo La Vida Vale. Y Elba, en un momento cuando salieron las cifras y el Ministerio del Interior destacó la baja en todos los delitos, dijo, está bien, dieron estos datos, pero yo quiero los datos desglosados, estos que estamos dando ahora, porque hay barrios en donde la tasa de criminalidad y la tasa de homicidios es altísima en relación a la cantidad de habitantes. Y bueno, Elba Núñez tenía razón en aquel pedido. Entonces, esto hace que nuestros barrios no sean seguros. No es así otros barrios, como por ejemplo Pocitos, que tiene seguridad privada y que tiene otra clase de seguridades, que allí puede haber uno cada 100.000 habitantes. Esto hace que nosotros vivamos la inseguridad desde otro lugar. Además de esto, algo que nos tiene absolutamente preocupados es el asesinato y las balaceras hacia los niños, niñas y adolescentes. Día a día nos levantamos con la noticia de que hay un niño, una niña o un adolescente baleado o muerto en uno de nuestros territorios. Esto no ha bajado, todo lo contrario, son números que aumentan, y no solamente al colectivo La Vida Vale y a quienes integran este colectivo con nosotros, sino PIAS, que es la plataforma de infancias y adolescencias, todos los días saca una placa diciendo esto, ¿no? Que hay un niño baleado o hay un niño lesionado por estas violencias. Esto quiere decir que para las poblaciones más, digamos, que vivimos en las márgenes de Montevideo, la seguridad no ha cambiado. Se pueden decir y mostrar números. Nosotros vivimos desde otro lugar. Tenía razón Elba Núñez. Se pueden decir, se pueden mostrar números, pero la realidad es la realidad. Y ahora que yo estuve analizando los datos que se subieron el 28 de febrero y comparando, tenía razón Elba Núñez. Y tenían razón todas esas marchas de inseguridad, que en los barrios más periféricos, en zonas más olvidadas, la violencia era mayor y la tasa de homicidios era mayor al resto del país, pero al resto de la ciudad sobre todo, que es donde se da la mayor cantidad de homicidios. Claro, en los diferentes barrios. Exactamente. Bueno, ¿se acuerdan que les decía esto de que Nicolás Martinelli señalaba que no se pueden prevenir los homicidios? Bueno, el actual ministro Carlos Negro no comparte esta teoría. Es alguien que sabe, Negro, no lo voy a explicar yo. Es un fiscal de homicidios que sabe cómo trabajan, que ha entrevistado o tomado declaración a homicidas, que ha investigado estas líneas y sabe que sí, que hay homicidios que se pueden prevenir. Desde el gobierno actual concretamente, que los homicidios son impredecibles. Y nosotros tenemos evidencia científica de que los homicidios sí se pueden predecir. No se puede predecir el homicidio determinado de tal persona contra tal persona, pero sí es predecible que en determinado barrio, a determinada hora, con determinadas armas, entre determinadas personas con determinado género y edad, va a ocurrir en determinada época del año, van a ocurrir más homicidios que en otros lados. Entonces, podemos prever que en esos lugares estudiados, escañados, va a haber homicidios, sí, podemos hacerlo. Se trata entonces de aplicar la evidencia o trabajar sobre la evidencia para prevenir el delito, y concretamente el delito violento, que es el que actualmente estamos sufriendo con mayor intensidad. Bueno, ahí la postura del nuevo ministro del Interior, ¿no? De que sí se pueden prevenir este tipo de homicidios a sabiendas de toda esta información que hay, y que el Ministerio del Interior la fue recabando esta información. Y con los datos sobre la mesa no puedo hacer nada. Y bueno, el título de esta columna es Martinelli para la Tribuna.
y recordamos varios episodios de cómo los pasados ministros del Interior, tanto Jorge Larrañaga como Luis Alberto Heber y el propio Martinelli, bueno, llevaron el Ministerio del Interior para la tribuna y Carlos Negro prefiere no hacerlo. Y en realidad no se trata de un tema de actitud para jugar el partido, se trata de cómo vas a jugar, ¿vas a jugar para la tribuna o vas a jugar el partido? Nosotros vamos a jugar el partido, no vamos a jugar para la tribuna. Si lo que se pretende de este ministro y de este ministerio, de esta administración, es jugar para la tribuna, no fue una elección buena, evidentemente. ¿Y cómo tomaste esa crítica? ¿Porque pensás que jugó a la tribuna Martinelli con la respuesta? Y bueno, a ver, si hacemos un debate en una suerte de ataque de literalidad que le vinieron a muchos dirigentes políticos, donde tomaron un titular de un diario, de una nota que fue radial y que duró más de media hora. Si en base a un titular fuera de contexto hacemos un debate y no nos preocupamos en cuál es el concepto, ni en debatir el concepto, bueno, evidentemente hay ahí un estilo de dar la batalla política que no es el nuestro, ¿no? Bueno, clarísimo ahí el actual ministro del Interior, Carlos Negro. Veremos cómo se da todo esto, pero recordemos que este fue el quinquenio con más homicidios de la historia, que toda esta baja que se señaló de otros delitos son denuncias de delitos y que, bueno, los datos están, sabemos cuáles son los barrios más complicados, sabemos cuáles son las causas, sabemos quiénes son quienes llevan adelante este tipo de conductas delictivas. Y aún así el Ministerio del Interior que pasó no hizo nada. Diego, muchas gracias. Gracias a ustedes y bueno, espero que puedan terminar de la mejor manera. Bueno, los primeros días siempre son cosas que pasan. Pero solo a lo largo de este espacio ya fuimos mejorando. Fuimos mejorando. Estamos todos con auriculares. ¿Qué te parece? Fuimos mejorando, exactamente. Gran comienzo de temporada. Gran comienzo de temporada y bueno, ojalá que nos sigan encontrando, ¿no? Sí, claro que sí. Vamos arriba, un abrazo. Gracias. Estás escuchando Nada que Perder en M24. Sentí lo nuestro.